Salud Digital, desafíos del registro clínico electrónico en Chile. La encargada es de desarrollarla es la doctora Gloria Enríquez. Ella tiene un doctorado, investigadora de la línea de salud digital del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Doctora, por favor. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Me pidieron hablar de salud digital, desafíos del registro clínico electrónico en Chile. El tema es súper amplio porque aborda varios aspectos que ya se los voy a mostrar. Y para no agobiarlos, decidí enfocarlo en los desafíos actuales, ¿ya? No voy a hablar de desafíos futuros porque ahí ya podríamos entrar en otro tema, en otra sesión, y además por la importancia que implica, por cómo van los desarrollos de este minuto, en cómo tenemos que abordar estas tecnologías. Apreté bien el botón. Ya, ahí sí. Mi declaración de filiación, como lo hago en todas las presentaciones, que aparte de ser investigadora del Centro de Modelamiento Matemático, soy miembro de la Comisión de Salud del Colegio de Ingenieros de Chile y miembro de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Y para entrar en nuestro tema, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Ahí con nostalgia puse una foto de una ficha clínica que representa bastante bien de cuando muchos de nosotros partimos trabajando. Yo partí en un consultorio, como se llamaba en esa época, actualmente CESFAM, donde las fichas se amarraban con un cordelito o con una pitilla. Y sí, todavía en muchos lugares permanece así, pero hemos ido transitando a lo que es la ficha electrónica. ¿Ya? Y el registro clínico electrónico ha traído varias cosas positivas, pero también con eso nos genera muchos desafíos, como les mencionaba recién. ¿En qué estamos ahora? Me pareció muy importante mostrar esta noticia que apareció, esta es de enero de este año, donde dice que se reabre el debate para que pacientes porten su ficha médica entre diferentes prestadores. ¿Y qué tiene de importante esta noticia? Porque engloba a personas, engloba a tecnologías y la parte que tiene que ver con lo legal. Y aquí abajo hay dos imágenes, una que es del 2012, donde se generó un decreto con respecto a las fichas clínicas, y ahí ya se menciona lo de la ficha electrónica, junto con las fichas de papel, los alcances para qué se debe usar y todo lo que está relacionado. Y la otra noticia que es de la Cámara de Diputados, esa es más nueva, es de ahora, del mes de abril, donde habla de la interoperabilidad de las fichas clínicas, ¿ya? Y dice que el proyecto se despachó al Senado para su tercer trámite. Así que vamos a ver qué pasa. Ayer se aprobó. Maravilloso. Entonces, para poder contextualizar qué desafíos tenemos que abarcar o cuáles son las dimensiones de estos desafíos del registro clínico electrónico, básicamente tenemos uno muy grande que es el tecnológico, también tenemos uno legal, uno ético, y lo que tiene que ver con las personas, el capital humano avanzado y los usuarios. Voy a partir contando cuáles son las preguntas claves que nosotros nos debemos hacer al momento de analizar cada una de estas dimensiones. Primero es qué necesitamos, por qué lo necesitamos, qué tenemos para realizarlo, qué no tenemos para realizarlo, y esas dos últimas son preguntas muy importantes porque muchas veces uno se encuentra con que a uno le piden desarrollar algo sin saber las instituciones o, digamos, qué es lo que tienen. Por lo tanto, uno puede desarrollar algo que ya existe, entonces se perdieron recursos, o uno puede desarrollar algo que no sea compatible con lo que ya existe, por lo que también se pierden recursos. Entonces, siempre es importante tener la pregunta del qué hay y qué no hay. ¿Cuál es el costo para cada una de estas cosas? De quien depende, tanto tomadores de decisiones como quienes tienen que ir a ejecutar el trabajo, y así una serie de otras preguntas ya más particulares que se empiezan a generar.
Voy a partir por los desafíos tecnológicos, que son varios, traté acá de esquematizarlos lo mejor posible, donde el primer desafío es la variabilidad de registros que tenemos, ¿ya? Y eso tiene que ver con cuántos tipos de fichas o tipos de proveedores tenemos en este minuto funcionando en el país. Algunos de los registros clínicos que tenemos se diseñaron desde un inicio como registro clínico electrónico. Hay otros que son adaptaciones que vienen de otras industrias, ¿ya? Industria de la minería, gestión, etc. Y otra pregunta importante es, ¿qué tan comunes son los que tenemos? ¿Por qué? Porque hay registros clínicos que fueron desarrollados específicamente para una institución, mientras que otros son más masivos y están en distintas instituciones. El tema es cómo los vamos a hacer conversar, cómo vamos a lograr esto que salía en las noticias previa de que el paciente donde vaya esté su registro o sea accesible su registro independiente de quién lo haya hecho. Ejemplos, ahí me metí a internet a ver qué aparecían quiénes aparecían como proveedores y salen varios que probablemente para muchos de ustedes son conocidos. Habían otros que no son tan conocidos, pero que, por ejemplo, participaron en la licitación de Hospital Digital. Segundo desafío tecnológico, la calidad de la información, que ya lo mencionó hace un rato Ana María. Básicamente necesitamos datos o bases de datos o información que esté estructurada y completa. ¿Por qué? Porque con eso podemos gestionar adecuadamente la información. Por ejemplo, puse ahí grupos de pacientes con características comunes. Si vamos a analizar nuestra población de pacientes diabéticos, ¿cómo vamos a saber exactamente quiénes y cuántos están compensados? ¿A quiénes tenemos que ir a buscar si no tenemos registros adecuados? Probablemente vamos a tener aproximaciones, pero ¿qué pasa si tenemos grandes volúmenes de población que analizar? ¿Cómo vamos a calcular si tenemos que comprar más o menos insulina? Si hay algunos que vamos a tener que citar más luego porque los tenemos descompensados o porque no van. Para eso es muy importante. Y a esto se nos agrega otra parte que ha empezado a ser más conocida últimamente, que tiene que ver con la aplicación de inteligencia artificial en salud. La aplicación tiene que ver con cómo, no solo porque sea bonito, sino cómo mejoramos estos procesos, cómo podemos aportar desde esta otra tecnología que, digamos, que se apoye o que se use de mejor manera o que podamos tener mejores resultados sanitarios. Y para eso también, si no tenemos datos suficientes y si no están adecuadamente estructurados, no nos sirve para nada. ¿Y qué se necesita? Se necesita tener plataformas que permitan tener los campos estructurados. No que esté todo dado al texto libre, sino que ciertas cosas tengan que ir descritas de una cierta forma y que la plataforma nos fuerce a que si no lo escribimos adecuadamente nos aparezca ahí el asterisco de usted debe hacer esto y nos aparezca un warning. Plataformas que también nos permitan descargar, procesar o visualizar la información, que en cada centro de salud sea manejable, manipulable en el sentido de poder extraer más cosas, sobre todo en temas no solo de gestión, sino que también epidemiológicos, cómo estudiamos a nuestra población. Y que los profesionales, cada uno de nosotros, complete adecuadamente esa información. Desafío 3. Comunicación del registro clínico electrónico con otras funciones locales. ¿Cómo lo comunicamos con la agenda, con el laboratorio, con el software que procesa las imágenes, con la farmacia, de cómo le entregamos a los pacientes las cosas, vacunatorio, gestión de camas, etcétera? Aquí tenemos licencias médicas, notificaciones GSN, todo eso. Ese es otro desafío. Desafío 4, la interoperabilidad. ¿Y a qué nos referimos aquí? A intercambio de información entre distintas plataformas, pero no solo es intercambiarla porque sí, sino que tenemos que cumplir, y ahí lo marqué en rojo, lo que decía la noticia, que los pacientes puedan portar su ficha médica entre los distintos prestadores. Actualmente lo que se está promoviendo es el estándar HL7 FHIR,
que tiene dos características, y es la estandarización sintáctica, o sea, cómo las cosas están escritas, y la estandarización semántica, el contenido que está escrito. ¿A qué se refiere eso? Que si en el Hospital 1 vacuna significa vacuna, en el CESFAM 1 también signifique lo mismo y no signifique otra cosa. Y eso, o que por ejemplo en el Hospital 1, en el campo de nombre, efectivamente aparezca el nombre del paciente, y no que en el Hospital 2, en el campo nombre, aparezca por ejemplo la dirección. A eso se refiere el estándar. Esto es bastante complejo, pero hay gente que ya está trabajando en esto. Y estos dos dibujos son básicamente para ir a explicar a grandes rasgos la diferencia entre las integraciones entre plataformas y la interoperabilidad. La integración entre plataformas es un 1 a 1, ¿ya? Entonces, si yo voy a integrar dos plataformas, no hay problema. Se comunican de aquí para allá, de allá para acá y listo. Pero ¿qué pasa si tengo que integrar toda una red o si tengo que integrar una red país? No puedo hacer una integración por cada una de las instituciones para conectarse 1 a 1 con cada una de las otras instituciones. Y ahí es donde toma relevancia la interoperabilidad, donde hay como una especie de hub central con el cual interactúan todas las instituciones, pero de ahí se distribuye la información y todo esto estandarizado como les mencioné antes. Después tenemos desafío 5, seguridad de la información. Aspectos técnicos existen, hay especialistas informáticos que se dedican a seguridad de la información. Hay empresas que son contratadas para hackear los sistemas y ahí que uno pueda ver dónde uno tiene las debilidades y las pueda reforzar. La tecnología existe. ¿Siempre va a haber gente maliciosa que va a tratar de romperlo? Sí, va a existir. Pero también para eso tenemos que apoyarnos en la parte legal de cómo está, qué hay, y no solo eso, sino que también se mencionó hace un rato el aspecto humano. Yo no saco nada con tener técnicamente un sistema perfecto de seguridad de la información para los pacientes, con una legislación perfecta, si es que en los pasillos vamos a estar hablando del problema del paciente A, B o C y cualquier persona lo va a escuchar. O desde el otro lado, si el mismo paciente tampoco cuida su información, ¿ya? Entonces es un desafío que es transversal a todos, no solo a quien hace la tecnología. Después tenemos el desafío 6, que tiene que ver con calidad de software. Y aquí muestro a Sense porque Sense, como bien sabe acá Mai, realiza, o digamos, quienes proveen los software de registro clínico electrónico pueden someterse a una evaluación de calidad. Y esto es muy importante porque uno se encuentra con que hay muchos proveedores que ofrecen cosas que en realidad no tienen, o que no son, o que no cumplen con estándares mínimos que deberían cumplir. Entonces, al menos ya sí tenemos acá una entidad que se encarga o que tiene las facultades para poder revisar si lo que nos están vendiendo efectivamente hace lo que dice que hace. Cerrando la parte tecnológica, tenemos los desafíos legales. Ya vimos que el trámite en el Senado se aprobó ayer, pero igual tenemos más tareas y una de ellas tiene que ver con cómo hacer que la legislación avance al mismo tiempo que el desarrollo tecnológico. Habitualmente va atrás y eso también nos expone a riesgo. Y lo otro, que la legislación sea lo suficientemente adecuada para regular el uso y el desarrollo de las tecnologías, pero que no sea demasiado estricta, porque si es muy estricta quedamos entrampados porque no nos deja hacer nada y ahí nos quedamos atrás. En cuanto a los desafíos éticos, siempre todos tenemos que tener presente que debemos hacer lo correcto más allá de lo que nos digan las pautas internacionales, las normas nacionales, y también que todos somos responsables por velar que las tecnologías se usen y se desarrollen siguiendo principios universales. ¿Ya? Desafíos de capital humano avanzado o especializado.
¿Para quiénes? Para tomadores de decisiones. Es súper importante que quienes tomen decisiones sepan de qué se está hablando y no solo sea que decidan por intuición, ¿ya? O por lo que creen que puede ser. También tenemos que llevar capacitación y formación a profesionales de las áreas clínicas, áreas administrativas, de quienes desarrollan los software, de quienes son los encargados de soporte, más conocido como mesa ayuda, que uno tiene un problema y es a quien llama, y también profesionales de las áreas legales. Desafíos de usuarios, y ahí tenemos personal clínico principalmente, que es usuario de registro clínico electrónico, personal administrativo, pacientes y otros que pudieran interactuar acá. Y acá una cosa súper importante es cómo adoptan la tecnología, cómo los guiamos, cómo los llevamos en el camino de adoptar la tecnología para no quedarse atrás y para que la puedan usar adecuadamente. Entonces, cerrando esto, les vuelvo a mostrar las dimensiones del desafío o los desafíos, pero acá hay algo, bueno, ahí salió medio cortado, pero hay algo importante, ese era un signo peso. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Ya? ¿Cuánto cuesta? Va a depender de lo que tenemos instalado, que hay empresas acá que proveen servicios que probablemente, por ejemplo, ya tienen de base interoperabilidad porque se las exigen en los otros países desde donde vienen, pero hay otras que sus desarrollos a lo mejor va a haber que hacerlos todos de nuevo y desde cero. Y tenemos también la categoría intermedia, donde a lo mejor sí con algunas adaptaciones o con muchas adaptaciones se van a poder subir a este carril de tener un registro clínico electrónico que sea interoperable y que el paciente lo pueda llevar para todas partes. No sabemos, ¿ya? Esa es una tarea ardua que toca en todas las dimensiones. O sea, si esto ya es ley, le va a tocar al público, al privado, al centro chico, al hospital grande, nos va a tocar a todos. Y por eso es importante que también todos nosotros podamos comprender estas dificultades que al final del día se pueden resolver, sí, pero como les decía, no sabemos cuánto nos va a costar en dinero y cuánto tiempo, que ese es el otro factor importante, cuánto nos vamos a demorar. Así como mencionaba hace un rato May, entre la ley y cómo se empezó a hacer la acreditación o cuántos años pasaron. Eso es lo que les quería contar.